Bien, siendo las 10:10 de la mañana de hoy, 21 de febrero del 2013, se reabre nuevamente la primera audiencia dentro de este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Carmen Cecilia Gómez Sepúlveda contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En consecuencia, procede esta sala de decisión oral a proferir sentencia. Pretende la parte demandante que se le reconozca y pague la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en el nivel profesional. Para ello sostiene que cumple con los requisitos de título de formación y además que la experiencia que ha podido obtener en la DIAN es primero altamente calificada y por más de 3 años. La DIAN por su parte se opone, considerando pues que el decreto 1661 del 91 que creó la prima técnica, modificado por el decreto 1724 del 97, eliminó la prima técnica para el nivel profesional y que en consecuencia los requisitos de experiencia altamente calificada no los demostró. El problema jurídico, lo recordamos, demostró la señora Carmen Cecilia Sepúlveda que cumplió con los requisitos establecidos en la norma para hacerse merecedora de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada mientras estuvo vigente el decreto 1661 del 91. La tesis que va a defender la sala es la siguiente. La actora no demostró que dentro del término de vigencia del decreto 1661 del 91 cumplió con el requisito de experiencia altamente calificada por el término de 3 años. Vamos a mirar cuáles son los argumentos que sostienen esta tesis. Tenemos en primer momento un argumento normativo. La prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada para el nivel profesional, según el artículo 4 del decreto 2714 del 97, se aplica a quienes en vigencia del decreto 1661 del 91 demuestren la formación avanzada y la experiencia altamente calificada por 3 años. Vamos a hacer una breve reseña histórica de esta prima técnica. Preocupados el legislador y por supuesto el gobierno nacional para atraer y retener en las filas de la administración pública personal con alta calidad en conocimientos, con una experiencia sobresaliente y que aportaran de una manera excelsa las funciones misionales y visionales de las entidades. Se propusieron buscar una medida para tratar de mantenerlos en las filas de la administración pública. Y esto porque a pesar de que los periodistas y algunas otras personas consideren que los salarios del sector público son excelentes, mentiras, no son excelentes. Y menos con experiencias, con personas que puedan aportar a una entidad una experiencia altamente calificada. Estas personas son atraídas por el sector privado. No puede compararse el salario o la remuneración del sector público con el sector privado frente a personas de una especial experiencia o de conocimientos científicos. Son atraídos por el sector privado, son atraídos por las multinacionales, son atraídos por otras empresas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Vamos a tratar de establecer una remuneración para que estas personas no se nos vayan o atraerlas al sector público, pero para personas, como les digo, altamente calificadas y que pudieran aportar experiencia excelente, que apuntaran a los aspectos misionales y visionales de las entidades. Fue así como entonces empezó como ese gancho para atraer esas personas o para mantenerlas a crearse la prima técnica. El presidente de la República, aplicando o utilizando las facultades extraordinarias concedidas en la ley 90 del 90, profirió el decreto ley 1661 del 91. Su artículo primero nos define la prima técnica, y dice: la prima técnica es un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados,
altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad de acuerdo con las necesidades específicas. Y a su vez, en su artículo segundo establece cuáles son los criterios para otorgar la prima, que aquí ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. En primer momento, por la formación avanzada y experiencia altamente calificada, y también por la evaluación del desempeño, además de la que amablemente nos trae el Ministerio Público en su concepto de la técnica automática. Y señala pues cuáles son los requisitos para obtener esta prima técnica en el punto álgido, que es el de la formación avanzada y experiencia altamente calificada. Pues nos pide que quien pretenda, el servidor público que pretenda obtener esta prima, pues demuestre que ha obtenido un título de formación avanzada. Esto se entiende que debe ser, por supuesto, de una formación profesional más alta de la que se exige para el cargo correspondiente, y una experiencia altamente calificada por un término de 3 años. Y además, en el decreto reglamentario de ese decreto ley, el 2164 de 1991, pues desarrolla el decreto 1661 y en especial agrega únicamente lo siguiente que vale la pena recordar. En cuanto a la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, dice: por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen en propiedad cargos de los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo que sean susceptibles de asignación de prima técnica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º del presente decreto, y que acrediten título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de 3 años. El título de estudios de formación avanzada podrá compensarse por 3 años de experiencia en los términos señalados. Y en su parágrafo de ese artículo dice que la experiencia a que se refiere este artículo será calificada por el jefe del organismo con fundamento o con base en la documentación que el empleado acredite. Entonces, aquí hay 2 puntos fundamentales. Primero, acreditar el título de formación avanzada, que tiene que ser más alto del que se exige para el cargo correspondiente. Segundo, que demuestre la experiencia altamente calificada por un término de 3 años, y además que la experiencia sea calificada por el jefe del organismo. Este decreto fue modificado por el 1764 de 1997, el cual eliminó la posibilidad de otorgar la prima técnica al nivel profesional, y en los demás aspectos dejó vigente los requisitos señalados en los anteriores decretos. En términos generales, la DIAN también a su vez reglamentó al interior estos decretos, pero hizo énfasis en la necesidad de que el servidor público que se considerara que reúne los requisitos para que se le otorgara la prima técnica, pues lo hiciera saber, se lo presentara al director, le allegara las pruebas para entender si la experiencia es altamente calificada y poder evaluar esa situación. Este 1794 en su artículo 4 trajo un régimen de transición y señalaba que a los servidores públicos a los que ya se les hubiera reconocido la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, la iban a mantener. Y este artículo pues daba a entender que solamente era para los que ya habían obtenido la prima técnica. Sin embargo, el Consejo de Estado, muy sabiamente, al interpretar esta norma, dijo que no era únicamente para los que ya la habían obtenido antes de la vigencia del decreto 1724 del 97, sino para todos aquellos servidores públicos que, aun cuando no lo hayan solicitado o no se les haya reconocido, realmente demostraran que reunieran los requisitos. Entre esos, pues entonces la formación profesional avanzada, la experiencia altamente calificada, y que la misma sea por un término de 3 años. Entonces,
el argumento normativo en consecuencia, teniendo en cuenta este artículo 4 que habla de la transición, podemos concluir que quienes demuestren hasta antes de la publicación del decreto 1724 del 97 ejercer un cargo en el nivel profesional para el caso específico con formación avanzada y experiencia altamente calificada por un término mínimo de 3 años, se hace acreedor a la prima TEN. También la conclusión a la que hemos llegado, la tesis a la que vamos a defender, tiene un argumento fáctico. Si bien la actora demostró que en vigencia del decreto 1661 del 91 obtuvo título de formación avanzada, no demostró 3 años de experiencia y menos que ella sea altamente calificada en el cargo profesional. ¿Qué se probó? Se allegó el título de pregrado, se allegó el título de posgrado, lo que nos demuestra la formación avanzada. Pero la experiencia en el cargo profesional solo se puede contar a partir de haberse probado la adquisición de una formación altamente calificada, y ello sucedió el 23 de noviembre de 1995. Y aquí es importante traer a cuento jurisprudencia en analogía cerrada de la subsección segunda, de la sección segunda, subsección B, consejera ponente la doctora Berta Lucía Ramírez Páez, de fecha 8 de marzo del 2012, con número interno 18854. En un caso idéntico, es decir, de analogía cerrada, sostuvo lo siguiente: conforme a lo anterior, debe decirse que a partir del 26 de abril del 96, fecha en que la demandante adquirió su título en formación avanzada como especialista en Derecho Administrativo, comenzó a contabilizar su experiencia altamente calificada, la cual, en vigencia de los decretos 1661 y 2164 del 91, ascendía a 1 año, 2 meses y 9 días, lapso que no supera los 3 años requeridos por las normas, por las referidas normas. Y aunque el Consejo de Estado en este momento no explicó las razones de por qué es así, es obvio, y en esto lo quiere ampliar este tribunal, los argumentos del Consejo de Estado. Es obvio que yo no puedo aportar a una entidad una experiencia altamente calificada si no he obtenido la formación. Es decir, si yo no he obtenido los conocimientos y la formación necesaria para aportar una experiencia altamente calificada, pues no puedo obviamente demostrarla. ¿Y cuándo sería ese momento? Cuando a mí me certifique una universidad o una entidad aprobada por el gobierno para efectos de conceder título y decir, esta persona tiene un grado excelente porque adquirió un conocimiento especial. Solo a partir de ese momento se podía considerar que la persona puede aportar, no estoy diciendo que la aporta, sino puede aportar una experiencia altamente calificada. Y aquí tomamos el argumento del Ministerio Público en el sentido que no se puede considerar que el simple ejercicio denodado, responsable, excelente de las funciones puedan servir para demostrar una experiencia altamente calificada. Así las cosas, para el caso en concreto, la actora solo demostró haber adquirido este título en fecha, si mal no recuerdo, ...23 de noviembre de 1995, tal como ahora en la fotocopia del título de especialista en régimen jurídico, financiero y contable de impuestos, el cual fue otorgado por la Universidad de los Andes en el 23 de noviembre de 1995, mientras que el decreto 1724 fue publicado el 11 de julio del año 1997. Esto quiere decir que la actora no alcanzó a cumplir
los 3 años que exige la norma. Ahora, eso en cuanto al tiempo. Por otra parte, como lo dijo el Ministerio Público, esta petición estaba reglamentada. Tenía que el servidor público presentar un escrito donde al director de la entidad, donde le señalara la pretensión de que se le reconociera la prima técnica y además a llegar a las pruebas que pudieran demostrar la experiencia altamente calificada. Se observa que este procedimiento se omitió en este caso. Y por otra parte, de la hoja de vida no se puede extractar esos aportes excelentes, excelsos, que pudiese uno considerar que da lugar a una experiencia altamente calificada. Verbigracia, y hablando de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que hubiese aportado un plan piloto de investigación de fiscalización, donde el director reconoce y lo pone como en aplicación en todo el país. Esas son las personas que una entidad necesita para mantenerlas, aquellos que aportan de una forma extraordinaria, excelsa, y que apuntan al aspecto misional y visional de una entidad. En ese orden de ideas, como podemos llegar a la siguiente conclusión: desde el punto de vista normativo, únicamente tienen derecho a la prima técnica por el cargo de nivel profesional los servidores públicos que en vigencia del decreto 1661 de 1991 hayan demostrado una formación avanzada y una experiencia altamente calificada por un término mínimo de 3 años. En el caso concreto, la actora solo demostró la formación avanzada con el título de especialista, pero la experiencia de los 3 años única, que como dijimos anteriormente, solo la vamos a reconocer a partir de la expedición del título, no alcanzan a los 3 años, por cuanto desde la fecha en que se obtuvo el título al momento en que entró en vigencia el decreto 1724 del 97, no alcanzan a darse esos 3 años. Y por otra parte, del tiempo que sí demostró que cumplió como servidora en el nivel profesional, no podemos considerar lo que haya sido altamente calificada, por cuanto no, de la hoja de vida no se demuestra ese aporte excepcional, extraordinario, que es el que quiere el legislador cuando creó esta prima técnica. En consecuencia, no nos queda otra solución que denegar las pretensiones de la parte demandante, pero conforme al artículo 188 del CEPACA, pues hay lugar a condenar en costas a la parte demandante, las cuales se liquidarán por secretaría una vez en firme la presente. La sentencia se notificará conforme lo señala el artículo 203 del CEPACA. Hemos dicho. Por lo expuesto, este Tribunal Administrativo de Caldas, en sala de decisión oral, administrando justicia y en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega las pretensiones de la demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Carmen Cecilia Gómez Sepúlveda contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Segundo, condena en costas a cargo de la parte accionante, las cuales se liquidarán por secretaría una vez ejecutoria la presente. Tercero, ejecutoria de esta providencia se deberán liquidar los gastos del proceso, devolverse los remanentes si lo hubiera y archivar el proceso previo a las anotaciones del caso en el sistema siglo XXI. Cuarto, notifíquese conforme lo dispuesto en el artículo 203 del CEPACA. Esta providencia es dictada en audiencia inicial de hoy, 21 de febrero del 2013, más sin embargo se notificará conforme al artículo 203 del CEPACA. No siendo otro el objeto de esta audiencia, entonces se da por terminada y es firmada por todos los que en ella
intervinieron una vez de leída y aprobada por todos los que en ella asistieron.